Ahora somos los Reyes Magos de Oriente. Y conocemos y sabemos muchas cosas más. Ahora verás. ¿Cuántas en realidad? Con un solo chasquido de mi dedo, aquí lo tienes. Sin escándalos. Estás por mayor. Sin duda. Como has visto, nosotros escribimos. En realidad no lo hacemos solos. Necesitamos una ayudita. Son nuestros padres quienes nos informan de cómo se han portado los niños durante todo el año. Tenemos muchos repartidos por todo el mundo, aunque tú no los veas. Ellos recogen la información y la imaginan a nuestro espejo mágico. Mírase que parece un espejo normal y corriente, pero es que nosotros somos malos. Te lo demostraré. Baltasar, tú que estás más cerca, veamos cómo funciona. La hora es en tu casa. Y también nos dices si nos has enviado ya tu carta. Y si queremos saber cómo te has portado este año, solo tenemos que mirarlo en nuestro espejo mágico. A ver qué pone aquí. Sí, lo de recoger tu habitación de vez en cuando es algo que tienes que mejorar. Sí, ya sabemos que a ti te gusta hacer otras cosas más divertidas. Pero es importante que te esfuerces. Estamos seguros de que lo conseguirás. Y eso nos pone más contentos. Pero por otra parte, a mí también pone que lo de leer muchos libros y hacer los deberes es algo que haces, pero que muy bien. Si es que como lees, con muy poquito esfuerzo, puedes conseguir todo lo que te propongas. Sí, en eso estamos realmente orgullosos de ti. Ahora solo nos falta saber los juguetes que quieres esta Navidad para cargarlos en los camellos que nos van a llevar a los casas. De hecho, ya estamos recibiendo las cartas de muchísimos niños. Así que cuando leamos tu carta, tu padre nos ha dicho que la has enviado, sabremos qué es lo que quieres. Quizás para el mismo seguro, ¿verdad está? ¿Qué te parece si te avisamos cuando leamos tu carta? Buena idea, ¿verdad? Max, estamos muy contentos. Y hemos pasado un rato muy agradable hablando contigo.